Aclaración. A pesar de que este video quizás esté centrado en una propuesta televisiva como series, caricaturas o películas, el contenido del mismo se basa en un análisis crítico y pseudoacadémico, cuyo lenguaje, explicación y profundidad no está enfocado hacia un público infantil, por lo que se recomienda discreción. En la review anterior nos enfocamos en hablar del impacto de Inuyasha en su momento. Intentamos analizar toda la obra de Rumiko Takahashi y su legado dentro de la comunidad. Video que si aún no lo vieron lo pueden hacer en estos momentos dándole clic a la anotación que sale ahora mismo en pantalla. Y de hecho, lo más recomendable es que hagan eso. Que vean primeramente ese video y una vez que lo terminen regresen nuevamente para acá. Porque este video va a ser un complemento de lo que comenzamos a hablar en esa review. Específicamente de lo que fue y sigue siendo Inuyasha en toda Latinoamérica. Y a su vez también una profundización de algo abordado en otro video del cual justamente muchos me pidieron que hablemos de manera más profunda de este caso específicamente. Porque detrás de este anecdótico acontecimiento que involucró a la obra de Takahashi Sensei en Latinoamérica, hubo una extensa novela. Porque ustedes lo pidieron y porque es un caso muy pero muy particular, hoy abordaremos de manera más extensa este peculiar y curioso caso. Me llamo Raven y el día de hoy hablaremos del caótico doblaje venezolano de las películas de Inuyasha. Inuyasha caló hondo en la vieja escuela del fandom del anime. Su paso por Toonami de Cartoon Network y posteriormente por canales locales construyó una gran fanbase que se extendió y se consolidó con el correr de los años. Inuyasha se estableció como uno de los clásicos de la era dorada del anime. Y aunque su renombre se extendía a medida que la comunidad crecía, ciertamente para muchos de nosotros, desde el año 2004 o 2005 más o menos, el anime nos había dejado un sabor agridulce al quedar inconcluso. Quedamos con un gran vacío que parcialmente se iba a llenar años después, en el 2009, con la entrega de Kanketsugen, pero del cual no todos los simpatizantes de este título estarían en conocimiento, ya que en aquel momento la internet aún no era tan globalizado como el día de hoy. Y así también nos tendríamos que acostumbrar a la temática de transmisión en Japón, o sea, un capítulo de manera semanal, cosa que era muy diferente a lo que vivimos en la era dorada, donde prácticamente acá en Latinoamérica teníamos un episodio de manera diaria. Y sumado al otro plus, obviamente, que no lo íbamos a tener con el icónico doblaje latino que nos conquistó años atrás. Porque obviamente íbamos a tener esos episodios allá por esos tiempos con subtítulos y en su idioma original. Pero fue gracias a eso justamente que nos fuimos enterando de cosas muy curiosas en ese momento para muchos de nosotros que desconocíamos totalmente. Primero, por ejemplo, que Inuyasha era de la creadora de Ranma y medio, que Aome realmente se llamaba Kagome. El pedo de los nombres de las espadas, con Tazaiga y Tensaiga, colmillo de acero y colmillo sagrado, en fin, de muchas cosas que hoy en día lo encuentras fácilmente googleando. Y si bien en el año 2017 se iba a cerrar ese círculo con el doblaje latino de Kanketsugen o el acto final con gran parte del elenco original, en el transcurso de esos años, en el camino entre el 2005 y el 2017, quedaba una pelota botando. ¿Qué pasó con las películas de Inuyasha? Inuyasha cuenta con un total de 4 largometrajes animados y de los cuales hablaré brevemente dando una hipnosis y una opinión personal cortica para tener bien completa la información. Inuyasha película 1. Sentimientos que perduran a través del tiempo, del año 2001. Inuyasha, Aome, Shippo, Sango y Miroku continúan su viaje para juntar los miles de fragmentos de la perla de Shikon,
Por desgracia, una extraña ocurrencia con un fragmento de la joya ha dado vida a una encarnación de un antiguo enemigo demoníaco sellado hace tiempo por el padre de Inuyasha. Nos referimos a Amenomaru, por lo que Inuyasha deberá superar a su padre y también destruir a este demonio para evitar que cada alma del Japón sea consumida por este. Esta es una muy buena película. La premisa de la serie sigue vigente y se utiliza junto con el pasado del padre de Inuyasha para presentarnos un nuevo conflicto y también un nuevo adversario. Lo que más rescato de esta película es que los protagonistas, a la par de hacerle frente a Amenomaru, también deberán ir superando sus propios temores. Inuyasha Película 2. El castillo más allá del espejo del año 2002. Inuyasha y sus amigos finalmente han destruido a Naraku y cada uno se dispone a ir por caminos separados. Sango se va a reencontrar de vuelta con su hermano Kohaku, Miroku vuelve a su antiguo hogar. Inuyasha, Aome y Sippo siguen su camino para reunir el resto de los fragmentos de la perla. Pero poco después de que la luna llena se elevara, esta trae consigo una antigua profecía. Kagura y Kana van en busca de un espejo donde se encuentra atrapada la princesa Kaguya, y para liberarla deberán reunir 5 artefactos y colocarlos en los 5 lagos de Fuji, lo que obviamente se convertirá en una nueva amenaza para nuestros amigos y su mundo, por lo que tendrán que enfrentarse a este enemigo para evitar que la profecía se cumpla. Lo interesante de esta película es que expone a nuestros héroes de una manera que creen que han vencido finalmente a Naraku. Vemos como cada personaje iría tomando su propio camino hasta que raptan a Aome como parte del plan para liberar a la princesa Kaguya, y obviamente con esto descubren que Naraku no estaba muerto, sino que andaba de parranda. Inuyasha Película 3. La espada conquistadora del año 2003. La espada Songa, que ha estado sellada durante 700 años, ha vuelto al mundo, por lo que todos quieren poseer dicho artefacto y sus poderes, pero parece que esta espada tiene un plan maligno que involucra acontecimientos del pasado, específicamente la del conflicto de Isayoi e Inoue Taishou, los padres de Inuyasha, con Setsuna no Takemaru, pretendiente de la primera. Esta tercera película es mi favorita de las 4, ya que hace más énfasis en Sesshomaru e Inuyasha como hermanos luchando para derrotar a un antiguo enemigo de su padre, que vuelve a la vida con la maligna espada Songa. Pero lo más importante es que complementa la obra de Inuyasha, comenzando con el nacimiento del mismo y la exposición más prolongada de los padres de este, que tal cual como en la serie, también tiene un conflicto que inicia muchos años atrás con un trasfondo pasional. También vemos la aceptación de Sesshomaru a Inuyasha con respecto al dominio de su espada. Insisto nuevamente, esta es mi película favorita de las 4. Inuyasha Película número 4. Fuego en la Isla Mística del año 2004. La misteriosa isla de Houraijima ha reaparecido después de 50 años. Con eso también el ataque de los 4 dioses, los Shitoushin, que tienen sus ojos puestos en los poderes que protegen y mantienen a la isla. Inuyasha y sus amigos, junto con Sesshomaru, se verán involucrados en este conflicto y no tendrán otra opción que encontrar una manera de derrotar a los poderosos Shitoushin. Aquí creo yo que se aprovecha muy bien la premisa de los fragmentos para tener un motivo y hacerle frente a los Shitoushin, que logran potenciar sus poderes con algunos de los fragmentos de la perla de Shikon. Inuyasha y los demás se adentran en una pelea para proteger a los únicos sobrevivientes de esta isla, y a su vez también para recuperar los fragmentos de la joya. A decir verdad, esta fue la película que más se asemeja a un capítulo tradicional entre comillas de la serie, con ese enfoque fantástico característico. Las 4 películas de Inuyasha son altamente recomendadas. Lo bueno, por decirlo así, es que no tienes que tener forzosamente un orden para verlos. En ese sentido lo puedes disfrutar tranquilamente de manera aleatoria. La calidad visual creo yo que es superior al de la serie de anime, lo que le da otro atenuante para verlo. Se siente como capítulos largos de la serie, pero que en lo absoluto son aburridos ni tampoco le restan emoción ni mérito. Repito nuevamente, creo yo que la película 3 de La Espada Conquistadora es la que más se destaca en este aspecto. Ahora bien,
Estas películas estuvieron disponibles para nosotros mucho tiempo después de manera oficial, pero al igual que Samurai X, tiempo después de la emisión de la serie de anime, se buscó explotar esas películas por la relevancia de la franquicia con un doblaje a nuestro idioma, que curiosamente el destino quiso que sea una situación muy similar al doblaje mexicano de la película de Samurai X, ya que en esta ocasión la serie de anime se dobló íntegramente en México, pero las películas llegarían a Venezuela. Como lo dijimos anteriormente, la serie de anime se dobló completamente en México, comenzando desde el principio con Audiomaster 3000, pasando por los estudios Candiani y terminando en Optimedia Bond. A lo largo de todos esos años se mantuvo un mismo elenco estable de actores. Enzo Fortuny como Inuyasha. Acaba con ella de un solo golpe, Kikyo, así como lo hiciste conmigo. ¿Eres de esos que permiten que sus sueños sean devorados por los demás? Ana Lobo como Aome. Disculpa, ¿qué haces ahí? ¡Inuyasha, eres un inepto! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! Gabriel Gama como Miroku. Vive con mucho lujo a pesar de ser época de guerra. Liliana Barba como Sango. ¡Ay, basta! ¡Cierra la boca! ¡Y abajo! Laura Torres como el pequeño Shippo. Si no mal recuerdo, dijeron que hablarían de cosas más serias. No entiendo a los adultos. Y Gabriel Basurto como Sesshomaru, por citar a los más importantes. Percibo una extraña presencia. ¿Qué demonios sucede? ¿Por qué tanto alboroto? La adaptación latina tuvo cambios importantes con relación al guión original del Japón por pedido de la misma Televix, distribuidora del título en Latinoamérica. Los más conocidos obviamente son el reemplazar a Kagome por Aome y nombrar a las espadas y los ataques de la serie con nombres al español latino. Decisión que en su momento de emisión cayó muy bien, no tuvo crítica alguna y quedó marcada en la memoria colectiva de la comunidad. Porque como lo dije en el video anterior, si venía años después, creo yo que el rechazo por estos cambios se iba a hacer muy notorio. Pero volviendo al tema, tanto esa adaptación como los temas musicales y los actores del reparto dejaron una marca en nosotros. Y se nos iba a hacer imposible como fans escuchar a Inuyasha y sus amigos con otras voces diferentes. Pero Televix no pensaba lo mismo. Desde el anuncio de este doblaje, el proyecto dio mucho que hablar, ya que no fueron confirmaciones oficiales desde una empresa de manera formal, sino que dicho proyecto se filtró, por así decirlo, a través de las redes sociales, ya que la actriz venezolana Leisha Medina en su Twitter hizo público que estaba participando en el doblaje de las películas de Inuyasha en Venezuela. Y si bien es cierto, eso ocasionaba cierta duda entre los fans, realmente no había un desprecio como tal hasta que se hizo viral un tuit de cierto actor de doblaje mexicano conocido por patalear en redes sociales, comentando de proyectos donde él no está participando sin importarle qué perjuicio sea, pero cuando se habla de uno donde él está, sí es un perjuicio de los fans. Pendejo. Luego de eso, de darse a conocer a más personas esa noticia y con una intención notoriamente de desmeritar el trabajo de Venezuela, el rechazo y la controversia en redes sociales se acrecentaron notoriamente. Y la pregunta era la siguiente: ¿por qué las películas de Inuyasha se doblarían en Venezuela y no en México? En ese momento del año 2014 se desconocía para qué medio sería este doblaje venezolano. No obstante, con el paso de los días asomaba el nombre de Netflix como posibilidad, una ya muy conocida pero no tan popular plataforma de internet en ese momento. Según rumores, al día de hoy, sin tener un anuncio oficial con respecto a este tema, la decisión de doblar las películas de Inuyasha en Venezuela fue directamente responsabilidad de Televix, dueños de los derechos del título y de otras propiedades de Viz Media para Latinoamérica,
que al ver que estas películas no iban a tener una exposición global en televisión, sino que en una alternativa en internet, y el cual no muchos iban a tener la posibilidad de contar con este servicio para verlo, pues ¿quién se quejaría de buscar una alternativa más económica de este doblaje, siendo que no todos van a poder verlo? Pues por eso obviamente no muchos se van a quejar de eso, ¿no? ¿No? Sí, mis queridos amigos. La versión extraoficial de la razón de la elección del doblaje en Venezuela es netamente económico. Televix subestimó el alcance de Netflix y ni se imaginaban que podría ocurrir un acontecimiento como el de Dragon Ball Z Kai. Y es justamente eso lo que lastimosamente ocurrió. Televix se decidió por el estudio de doblaje Sonoclips de Venezuela, un estudio muy joven en ese momento que efectivamente contaba con un elenco de jerarquía, pero que solo tenía un año de existencia como empresa. Sonoclips sería quien asumiría esta gran responsabilidad, pero sin que ellos mismos se enteren. Me explico. Sonoclips tomó a las películas de Inuyasha como un dibujito chino más del montón. Literalmente lo definieron así. No tenían ni la menor idea de qué les estaba llegando. Lastimosamente los productores de este estudio de doblaje de Venezuela ni se interiorizaron del legado de la serie, ni mucho menos intentaron investigar el trabajo de doblaje de México, por lo que literalmente este fue un trabajo desde cero por parte del estudio, asignando así de manera cuasi aleatoria a los actores para los distintos papeles de la película. De hecho, en plena grabación no sabían si Shippo era niño o niña, pero en ese punto profundizaremos ahora. Los actores de doblaje seleccionados para los papeles más icónicos, o sea, nuestros protagonistas, fueron Yasmín López como Shippo. ¡No lo hagas! ¡Es muy terco! ¡Yo también voy! ¡Ay, esto es demasiado para un niño como yo! Johnny Torres y Rolmán Bástidas como Miroku. Sí, es un tema muy particular, pero de este caso les voy a hablar más adelante, ¿ok? Es una criatura que vive bajo tierra, conocida como escorpión. Definitivamente nunca va a cambiar. Algún día yo terminaré igual. Aoma, Inuyasha aún lo está dudando. Solo tú puedes detenerlo, Aome. Suponiendo que sean 2000 enemigos, tendremos que eliminar 200 cada uno. Mayela Smith como Sango. ¿Y qué está haciendo aquí? Kirara, sígueme. Sí, eso parece. Deberíamos ir a investigar. Jesús Hernández como Sesshomaru. Para mí es algo totalmente innecesario. Tanto la odias. A esa chica a la que se llama Aome. Leisha Medina como Aome. Ya lo sé, ya lo sé. ¡Ah! Olvidé poner el aceite primero. Mi nombre es Aome Higurashi. Además, es en este episodio que encontré Inuyasha sellado al árbol sagrado. ¿Se quieren callar? ¡Abajo! ¡Inuyasha! Y Ángel Hugo como Inuyasha. No me importa. Ese monstruo debe tener un fragmento de la perla de Sicó. Esto es por haberle hecho daño a Aome. Oigan, esperen. ¿Cómo se atreven a ignorarme? Debemos apresurarnos y encontrar los fragmentos de la perla. Además, fue por tus tonterías que se rompió en primer lugar. Eres una tonta. Creo que coincidiremos todos en una cosa. La diferencia de la percepción y de exposición de los personajes es abismal. Se nota que a algunos actores le costó desenvolver sus papeles, pero ojo, no por su capacidad actoral como tal, sino porque no estaban familiarizados con la serie. Por ejemplo, Johnny Torres y Jesús Hernández son grandes actores de doblaje de Venezuela, pero con Miroku y Sesshomaru lastimosamente no brillaron como en otros trabajos. Y los que mejor sonaron bajo mi humilde punto de vista a lo largo de las 4 películas fueron Sango, Aome e Inuyasha. Y por sobre todo, los dos últimos, Leisha Medina y Ángel Hugo, lograron asemejarse muchísimo a las interpretaciones de sus contrapartes de México, pero sin caer en una imitación. Suenan muy bien y procuran meterse en la piel de los personajes. Creo yo humildemente que esto fueron los mejores en este trabajo.
Ya mencionamos la subestimación de Televix y la negligencia de Sonoclips. Lastimosamente, los actores de doblaje se vieron afectados por estas y otras circunstancias que iremos mencionando, y esto desde el principio. La elección del cast, como lo dije, se hizo de manera casi aleatoria. Pero no solo eso, sino que en algunos casos el estudio de doblaje Sonoclips asignó un mismo personaje a 2 actores diferentes. Sí, 2 actores de doblaje llegaron a grabar íntegramente a un mismo personaje, y fue hasta el proceso de mezcla que los productores se percataron de eso. Y tal cual como la asignación del cast, la elección para ver qué voz de los 2 actores que grabaron para un mismo personaje iban a entrar en la película, se decidieron al azar. Es por eso que, por ejemplo, en una película escuchamos a Johnny Torres como Miroku y en otra a Rosman Bastidas, o peor aún, a ambos actores en la película 2, donde escuchamos que tanto Johnny Torres como Rosman Bastidas participan en esta película interpretando a Miroku. Sinceramente, una descoordinación enorme, pero ya que hablamos del proceso de grabación, ¿qué tal fue este? ¿Fue mejor? No, siguió esa misma línea. El guión básicamente era un fansubtitulaje literal del castellano de España. De hecho, según cuentan, en algunos casos habían actores que grababan con el máster y dichos subtítulos en pantalla como apoyo visual. Obviamente este material y el guión lo proporcionó Televix, pero Sonoclips no realizó una adaptación en lo absoluto. Utilizaron esa transcripción literal del castellano como guión para los actores de Venezuela, lo que afectó evidentemente el trabajo de doblaje en sí, sumado a un factor para nada menor: no hubo un director de doblaje. El director de doblaje es la guía para que el actor tome su rumbo en su interpretación. Como lo dice su nombre, se encarga de dirigir al actor, expresar la intención de lo que se va a doblar y corregir errores en el momento de grabación. Básicamente, es el primer filtro del control de calidad del producto que se va a entregar al público. Bueno, este factor o elemento clave y determinante de un doblaje estuvo ausente en las películas de Inuyasha. Literalmente, los actores de Venezuela doblaron las películas de Inuyasha sin ningún director. Prácticamente se autodirigían, por así decirlo, teniendo solo como interlocutor al ingeniero de mezcla, que según rumores tampoco tenía mucha experiencia en cuanto a doblaje. Por lo que básicamente los actores que quisieron tener un buen performance en la película grababan sus líneas en las cabinas de grabación e inmediatamente pasaban a la sala de mezcla para saber cómo quedó su diálogo e interpretación. Sí, el producto dependía netamente de la predisposición y del compromiso de cada actor con su trabajo para que éste sea por lo menos decente. Y hablando de predisposición y compromiso, tenemos que mencionar el siguiente punto. Inuyasha ya era un título reconocidísimo en esos tiempos. Como ya lo hemos venido repitiendo desde el video anterior, en su momento tuvo un gran impacto, por lo que obviamente algunos actores más jóvenes generacionalmente sabían del legado del anime de la obra de Takahashi Sensei, por lo que al ver que el guión era el del castellano de España, ver los nombres y algunos términos que en ningún momento se utilizaron en el doblaje original de México y sin tener un director que estuviera a cargo del doblaje, los actores venezolanos que conocían al anime decidieron respetar íntegramente el trabajo del doblaje mexicano, utilizando los términos y los nombres con los cuales lo conocimos años atrás. Por ejemplo, el guión decía Kagome, pero Leisa Medina mantuvo el nombre de Aome. El guión decía sentarse, pero Leisa mantuvo el término abajo. El guión decía Tesaiga, pero Ángel Lugo usaba el colmillo de acero. El guión decía Kase no Kisu, pero Ángel mantuvo el viento cortante. En síntesis, los que conocían la serie, o por lo menos se tomaron la molestia de investigar del legado de Inuyasha, respetaron el doblaje de México. Pero al no ver un director de doblaje, los que no sabían nada de la serie grabaron literalmente desde
el guión en castellano, y es así que tuvimos escenas como esta. ¡Kagome! ¡Déjenmelo a mí! ¡Cuidado, Aome! Me parece que alguien llamó a Kagome. ¡Oye, Aome! ¡Hola! ¡Abajo! ¿Qué sucede, Kagome? ¿A quién le pediste que se sentara? Lo que dije fue que abajo estaría bien. Me refiero a mi peso, abajo la balanza. En una misma escena, en cuestión de segundos, diferentes personajes llamaron a una misma persona u objeto con dos nombres distintos. Si había un director de doblaje, por lo menos iba a corregir ese desmadre de los términos en el mismo proceso de grabación, o por lo menos alguna directriz o comentarle a los actores de doblaje de los cambios de los términos. Pero no, hubo una grosera descoordinación en ese ámbito que afectó notoriamente el diálogo de varias escenas de las películas. Pero si de groseros horrores hablamos, tenemos que hablar de la mezcla. El proceso de la mezcla se realiza a la par de la grabación con supervisión del director, el cual se encarga de chequear que todo vaya bien, una supervisión de calidad vaya. Pero al no haber un director de doblaje quien supervisara eso, literalmente el proceso fue de grabación a mezcla. Y el mismo se envió como producto final al cliente para su exhibición. Y es así, por ejemplo, que tuvimos este tipo de escenas. ¡Ya lo sé! Te unirás a combatirlos, ¿no? Está temblando con fuerza. Personajes moviendo la boca, pero no diciendo nada. Ausencia de efectos de sonido como ecos o inclusive respiración o gritos básicos de un enfrentamiento. Y lo más cómicamente triste son momentos como este. ¡Todos levanten ese ánimo! ¡Ya se puede ver nuestro castillo! Ahora nos espera un gran festín. ¡Celebraremos la victoria obtenida! O sea, ¿qué demonios tenían en la cabeza? Hay miles de soldados y escuchamos de fondo solo una voz y encima la voz de una mujer. ¿Qué demonios tenían en la cabeza en ese momento? Nomás era cuestión de juntar a 2 o 3 sujetos que pasaban por ahí, juntarlos un par de minutos en una cabina, pegar un grito y duplicarlos y ya. Inclusive eso lo puedo hacer yo solito. ¡Ja! 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 Pero ni siquiera eso. Dios mío, sencillamente vergonzoso. Según se comenta al día de hoy, algunos de aquellos actores comprometidos con este trabajo se percataron de estos horrores, como también de otros, como por ejemplo el lip sync de los labios. A veces quedaban cortos y en otras quedaban muy largos. Inclusive se percataron de que a un mismo objeto, a una misma persona, se lo llamaba de manera diferente en cuestión de segundos. Los actores hicieron el intento por corregir esos detalles hablando directamente con los productores de Sonoclips para intentar regrabar esas partecitas y presentar un producto mucho más decente. Pero los productores de este estudio hicieron caso omiso, argumentando que no era para tomárselo tan a pecho, que era solo una caricatura china más del montón y que ni siquiera lo iban a ver muchas personas porque Netflix lo tienen muy poco. Que los horrores nadie lo iba a notar y nadie se quejaría. Pasarían colado, vaya. Y es así que llegó a Netflix, quien estrenó las 4 películas en el año 2015 y que obviamente fue muy cuestionado, a tal punto que la misma Netflix lo sacó de manera muy rápida de su catálogo, por las críticas negativas y por sobre todo esa total negligencia de este estudio de doblaje que afectó notoriamente a la industria de su país, ya que luego de este muy mal trabajo, por un largo tiempo, no volvió a doblarse otra serie de anime en Venezuela. Subestimaron completamente la trascendencia del título, la plataforma como tal y la reacción de los fans de la obra de Rumiko Takahashi. No tuvieron en cuenta que Inuyasha ya era uno de los consentidos de la fanbase del anime, que ya era un clásico de esta comunidad. Y a pesar de que algunos actores pusieron todo de sí y que se agradece porque se nota,
lo comprometido que estuvieron con este proyecto y el cariño que le brindaron, no solo respetando las interpretaciones de los actores de México, sino también la adaptación del mismo, que notoriamente le brindaron muchísimo cariño a una serie que vieron en su juventud, en la era dorada del anime, pero que decisiones desde arriba, desde la distribuidora y del mismo estudio de doblaje, perjudicaron algo tan lindo que pudo haber sido una buena alternativa, pero más que nada, pero que lastimosamente no fue así, dándonos así como producto otro aporte agrio, pero también curioso en la comunidad del doblaje latino y del anime en Latinoamérica.